Bueno, entonces, primero me parece buena idea compartir un poco qué es la biodecodificación, porque hay mucha gente Sí, que tal vez no sabe o que escucha, pero no sabe bien qué es. Entonces, para mí, yo la definiría como una filosofía de vida, porque es más que solamente una terapia complementaria a lo que es la medicina u otras terapias alternativas, sino que lo que nos permite es entender nuestra salud y nuestra enfermedad, nuestro cuerpo, a partir de entender qué nos pasa a nivel emocional. Entonces, desde esta mirada, todos los síntomas de nuestro cuerpo no son errores, no son problemas, no son castigos del Dios del universo de la vida, sino que se empiezan a ver como mensajes, se empiezan a ver como oportunidades de ver qué nos estuvo pasando y está muy vinculado con cómo vivimos nuestra historia, cómo vivimos las situaciones de la vida, cuáles son nuestras creencias, cuáles son todas esas cositas que tenemos programadas desde que somos chiquitos, con nuestra familia, por nuestra historia, un poco también por nuestras vivencias personales. Y bueno, yo siempre digo que para mí es una filosofía de vida porque para mí cambió todo mi concepto de salud-enfermedad. No, en general, muchos pensamos que tal vez nuestro cuerpo cuando se enferma es porque es débil, es porque o nos falta algo, o no somos tan fuertes, ¿no? Y si bien la enfermedad un poco es algo que nos pasa a todos, digamos, todos en algún momento nos enfermamos o nos vamos a enfermar en el futuro, no es algo que hay que eliminarlo, sino que es una oportunidad para entender que es una adaptación que hace nuestro cuerpo para justamente eso, para poder sobrevivir a exacto. este mundo, a lo que nos pasa, a las cosas que vivimos, que son fuertes para nosotros. Entonces, un poco de ahí comienza esta mirada. ¿Vos Ok. conocías sobre esto, no? No lo tenía así tan presente, pero más o menos lo entendía por esa parte, que es un mensaje, que es una respuesta que está dando el cuerpo. E inclusive nuestro cuerpo nos da mucha mayor información antes de que nosotros utilicemos, nos demos cuenta de algo. Si algo me molesta o algo me incomodó, en una fracción de segundo mi cuerpo lo percibió antes, que antes de que yo lo llegue a intelectualizar y que diga, uy, esto que dijo no me gustó, esto que hizo tal persona, la verdad que me dolió. Antes de llegar a esa conclusión, mi cuerpo ya lo siente. Entonces, nuestro cuerpo es un mensajero. Totalmente. Y en esto que decís, nuestro cuerpo también es muy honesto. Porque tal vez si vamos como a la cabeza, nos podemos como enroscar un poco más en los pensamientos, en si siento esto, siento lo otro, o en realidad esto. El cuerpo es como mucho más honesto. Sí, y Lo siempre, muestra y transmite, como si me duele el estómago, me duele el estómago, si se me inflama la garganta. Como claro, mucho más, en ese sentido, mucho más honesto, y al mismo tiempo nos da esa oportunidad que a veces como no tenemos esta mirada de que este síntoma es un mensaje, sino más como que es algo que tenemos que eliminar. tal Eh, cual. Tenemos también oportunidades de ver qué nos está pasando a nosotros, y hay muchas veces que entramos como en procesos crónicos o en síntomas que se repiten, que no entendemos de dónde viene y que llegan como a puntos de cansancio, de hartarnos, que así fue como yo llegué a esto, ¿no? Porque a mí me pasó que llegué a esta información por un proceso de inflamación digestivo que ya se había vuelto crónico porque no se me iba con nada y después de tantos estudios, tantos análisis de ir al médico, no encontraban como qué me estaba pasando. ¿Qué era lo que causaba eso? Entonces ahí a mí se me despertó esto de, bueno, tiene que haber algo más y por eso yo comencé este caminito. Llegué a esta información, que obviamente después es un mundo muy grande, hay un montón de cosas para aprender y todo, pero bueno, como así en conceptos generales y en la superficie, como para que se entienda un poco, esto viene de la base de la bio, está en la nueva medicina germánica, así se llama. Ok. Y esta nueva medicina germánica la descubrió, digamos, la fue creando un médico alemán que se llamaba Hammer, y que él empezó todo esto a partir de una vivencia personal donde un hijo de él muere, y a partir de ahí, o sea, muere de una manera muy trágica, de una manera inesperada, porque él estaba en un viaje, alguien dispara, le cae una bala, como entre comillas, perdida, y después termina falleciendo. Eh, entonces, Hammer, el padre de este chico, que era médico ya, desarrolla un cáncer de testículo. Y su mujer, A raíz de ese hecho, a raíz de ese hecho, claro, a partir de ese hecho, él desarrolla un cáncer de testículo y la mujer desarrolla un cáncer de mama. Entonces, ahí él empieza significativo. a hacer, sí, empieza a hacer esta conexión o esta hipótesis de, ¿tendrá que ver esto que desarrollamos con lo que vivimos? Y ahí, entonces, él
empieza, como era médico y trabajaba en hospitales, empieza a preguntarle a otras personas que tenían el mismo cáncer que él, les pregunta qué les había pasado, qué hechos habían vivido. Y ahí él comienza todo este proceso, toda esta teoría, después que termina desarrollándose en 5 leyes, que se llaman 5 leyes biológicas, que son como las bases de la biocodificación. Cada ley individualmente es profunda, Ujú. eh, pero bueno, está todo basado en este hecho que le pasó a él, y que después él fue como investigando cada vez más hasta que llegó a presentar 6.000 casos clínicos para sostener todo esto que él había investigado. No era como una persona que investigó así nomás y dijo, bueno, voy a empezar a decir esto porque creo Claro. que... No, no, él lo presentó ante la comunidad médica en ese momento de Alemania, pero en ese momento, bueno, obviamente como todo lo que le saque un poco de poder a los médicos o a la farmacéutica o a todos estos otros intereses que hay en el medio, Perdón, ni que nunca te son... interrumpa. Y más allá de intereses, creo que también tiene que ver con lo que conozco y la realidad. Y acá también ya empiezan a entrar las creencias. Creemos que determinada situación es así, que la medicina es esto, que tengo un síntoma y tengo que tomar un antibiótico, que tengo un dolor y tengo que tomar un analgésico. Y esa es la realidad del momento. Entonces vino Hammer a decir, momentito, está también esta otra mirada y tengo todos estos estudios que me avalan. Sí, totalmente eso que decís. Está bueno porque también, justo eso, vino como a romper estructuras, a Claro. cuestionar cosas que por mucho tiempo se habían dado, se habían establecido de cierta manera. Y entonces todo en general, si vemos la historia, le pasaron a muchas personas, esto, ¿no? Que son como atacadas, eh, le perdió el título médico, o sea, fue como un proceso muy, muy grande el que él vivió por por querer presentar y por querer que Esta otros nueva médicos, postura que estaba ofreciendo a la sociedad médica. sí. Y bueno, como para no hacerla tan larga, finalmente lo que él, en realidad lo que él planteaba en ese momento era que solucionando esta raíz, encontrando el origen psicoemocional de la enfermedad, uno podía sanar Ujú. completamente. Entonces, cualquier enfermedad podía ser sanada. Entonces ya no se, como que no se necesitaba la medicina, los tratamientos médicos, todo eso. Y eso generó mucho caos. Ahora, hoy en día ya no se toma así. Por eso yo dije que era una terapia complementaria. Porque ahora no se espera, o sea, es tomar la medicina, los avances de la tecnología, poder tomar como todo Como una y herramienta más. además, claro, una herramienta más que va a acompañarnos también en el proceso de enfermedad o de síntoma que estemos pasando, viviendo, Mm, pero atendiéndolo desde lo psicoemocional. mm. Aparte de, no sé, si tengo un terapeuta, si tengo mi médico, si tomo los medicamentos o hago el tratamiento que elijo hacer, que a mí me da seguridad. Y mucho pasa por esto, ¿no? Por empezar a elegir lo que me da seguridad, A mí saliendo como como de este individuo. miedo, claro, saliendo como del miedo de, bueno, tengo un cuerpo débil que se puede enfermar y si hay un virus me lo puedo contagiar, y si Creencias, hay, creencias, creencias. sí, o sí, una super creencia que después podemos hablar, era Después mi vamos a mamá, por dar ejemplo, info. sí, cuando era chiquita, por ejemplo, yo creía que era súper débil porque me enfermaba todo el tiempo, porque cuando yo salía con el pelo mojado y no me secaba el pelo, me enfermaba, porque mi mamá, obviamente, por querer cuidarme, me había súper instalado esta creencia que la terminé acá de grande, eh, terminaba viviendo con esto, y yo salía con el pelo mojado y no me secaba el pelo, y a mí me agarraba dolor de garganta, y yo entraba en un proceso medio de gripe, ahí ya me dolía el cuerpo, la garganta, ay no, porque salí y no me abrigué lo suficiente. Después dije, che, obviamente después creciendo, conectando con esta información y todo, empecé a cuestionarlo, y dejé de pensar, ay, soy débil, porque mi cuerpo, no, un frío me puede hacer mal, me puede enfermar. Dejé de ese paradigma de tener miedo y cuestionar un poco esta creencia que venía de casa. Es decir, Claro. no es así. Hay gente que sale con el pelo mojado y no le pasa nada. Todo esto se vincula mucho con las cosas que vivimos. Porque como contaba en este ejemplo de Hammer, ¿no? A raíz de este hecho, él terminó desarrollando esta enfermedad. Entonces, lo que él plantea es, en su primera ley, es no hay enfermedad sin conflicto. Esto Sí. sería un hecho que tenga una emoción muy fuerte para mí, porque de repente si yo me cruzo en la calle con alguien y me choca y yo me enojo, es un hecho, pero no quiere decir que eso me pueda llegar a generar un síntoma en mi cuerpo. Puede que sí, puede que no, pero depende mucho de la emoción. Lo dividen en dos conflictos. Hay conflictos biológicos, o sea, que se van a terminar llevando al cuerpo, y hay conflictos psicológicos, que solamente van a quedar como rodeando acá, merodeando Rumiando acá, en la cabeza. y tal vez nunca se trasladan al cuerpo. Y Ujú. esto es completamente personal, individual, se llama factor individual justamente. Porque hay muchas personas que tal vez viven cosas que para nosotros son fuertísimas,
mm, y no les pasa nada, y no se enfermaron. Y hay otras personas que desde nuestra mirada vivieron algo más chiquito, que decís, ah, no, esto, bueno, no tiene tanta importancia, y tal vez eso desencadenó una enfermedad. Entonces, claro, eso se llama factor individual y por eso cuando uno habla de estos temas, después lo ve en una sesión uno a uno, porque cada uno de nosotros es completamente único y las cosas que me enferman a mí no te enferman a vos. Tiene que ver un poco con algo que yo vivo, que en general le dicen un shock biológico, que tiene que ser algo que vivo, que es fuerte, inesperado, que me lleva a un nivel de estrés al que no ajá, estoy acostumbrado, o sea, que me desacomoda totalmente, y vivido en soledad. Y vivido en soledad no quiere decir, tipo, estoy sola, no tengo compañía, sino que me puedo sentir sola. Puede ser que esté sola realmente, sobrellevando toda esa situación, o puede que no, que haya que personas es a un mi alrededor, sentimiento. pero haya un sentimiento de, bueno, no me entienden, o no están viviendo lo mismo que yo, y me siento sola llevando esto. Ajá, Entonces, todo esto termina generando que nuestra cabeza empiece a taca, 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 trabajar, trabajar, trabajar. No comemos, no dormimos, se nos eleva demasiado el nivel de estrés. Y a raíz de todo eso, baja el la cuerpo no defensa. puede, claro, no puede sostener ese estado por mucho tiempo. Entonces, lo que él descubrió, no me voy a adentrar en detalle esto porque es como para hablar para largo, pero lo que él descubrió es que cada conflicto después estaba conectado con una parte del cuerpo específica. Entonces, Interesante. no todos los conflictos, depende cómo vivía el conflicto la persona, podría ir a una parte del cuerpo a otra. Doy un ejemplo sencillo como para que se entienda un poco. Por ejemplo, el que explico siempre es tipo, me echaron del trabajo, ¿no? Me echaron del trabajo, fui como todos los días, como siempre, no me lo esperaba, entonces es un conflicto inesperado, que puedo o no vivir en soledad, depende si tengo una familia para compartirlo, en quién apoyarme o no, o lo cargo todo solo o sola. Es un conflicto fuerte emocionalmente, es un shock, es como mi profesora dice, un baldazo de agua fría, algo que te pasa y no te lo esperabas. Claro, Y a partir de ahí depende mucho de eh, qué edad tengo, qué creencias tengo con respecto a eso. ¿Me creo capaz de poder volver a conseguir otro trabajo o no? Eh, ¿Ya me pasó antes y lo resolví o nunca me pasó? Y encima en mi familia, cuando pasó esto una vez, no sé, a mi papá le pasó y estuvo años sin poder conseguir trabajo. Y eso encima nos generó un montón de problemas económicos. Y eso encima hizo que tuviera conflictos con mi mamá y al final se terminaron separando. Y ahí viene también todo un bagaje que tiene que ver con nuestra historia, con lo que vivimos en casa, con lo que pasaron antes generaciones anteriores, con las creencias que yo tengo con respecto a perder el trabajo, a lo que simboliza para mí. Em, Todo eso después va a hacer que si yo me sostengo en ese nivel de estrés muy alto, lo puede llevar al cuerpo como un síntoma. Y, mm, por ejemplo, yo no me siento capaz o apto, porque ya me siento grande, porque no siento que pueda conseguir otro trabajo, no siento que pueda resolverlo. Puede ir, por ejemplo, a lo que es ocio, muscular, articular, que tiene que ver con eh, el no sentirse como capaz. ¿No? Capaz que se va a la parte del movimiento, porque no siento que pueda moverme. O sea, en ese sentido el cuerpo es como muy, eh, como decía, muy honesto. coherente. Sí, muy coherente también. Por ejemplo, si yo en ese momento me quedé súper enojado o enojada porque digo, esto es completamente injusto, porque yo trabajé acá toda la vida y porque así no me pueden despedir y tal, 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 se puede ir a órganos que estén vinculados con el enojo, con la injusticia, se puede ir como al páncreas, al hígado y así, o no sé, no quiero ver esta situación y hago como que no puedo verla, no puedo asumirla, puede afectarme la vista, que cuando uno entra en una sesión con este tema, hay que abrirse a conocer a la otra persona, a conocer cómo piensa, qué lo enferma, qué lo ha enfermado antes, cuál es su historia, qué cosas aprendió en casa, cómo fue también toda su historia familiar, de dónde viene, eh, bueno, y todo esto. Y por eso quería que hoy compartiéramos con vos por el tema de las creencias, porque está muy vinculado lo que creemos, nuestra autoestima, las cosas que aprendimos de casa. Tal cual. Y creo que eso es lo que nos hace individuos únicos, Ujú, porque así como el cuerpo habla con síntomas, nuestra mente habla e interpreta a través de las creencias. ¿Y qué es una creencia? Es una idea que la repetimos, que se repite
y que la siento como verdad. Una creencia no la cuestiono y muchas veces hasta ni siquiera sabemos qué es lo que estamos creyendo, desde dónde estoy tomando la decisión que estoy tomando, desde dónde estoy interpretando la vida de la manera que la interpreto. Y todo eso que hacemos está basado por nuestras creencias. ¿Qué creemos? Por ejemplo, recién dabas el ejemplo de esta persona que se queda sin trabajo. Entonces, ¿qué cree esa persona que a la edad que tiene, de la forma que se quedó sin trabajo, en este contexto de país que estamos, qué es lo que va a pasar con él? Si va a volver si tiene las habilidades para volver a reincorporarse laboralmente, si tiene las habilidades por ahí, no para ir a trabajar en forma de relación de dependencia, por ahí hasta inclusive si tiene las habilidades para emprender algo propio. Y todo eso está basado en nuestras creencias. Y estas creencias que muchas veces las tenemos en automáticos y nos movemos a través de ellas, eh, quería dar ejemplos que son muy comunes y que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en mi casa se utilizaba mucho una frase que decía, algunos nacen estrellados, algunos nacen con estrellas y otros estrellados. En casa había una fuerte creencia como que éramos una familia muy sufrida, que siempre todo nos costaba demasiado, que siempre faltaba 5 para el peso. Todas esas frases que fuimos escuchando desde muy chicos, todo lo que fuimos viviendo, como recién decías, todas las experiencias que fuimos teniendo en nuestra vida, van armando todo este combo de creencias. A partir de estas creencias, después interpretamos la realidad. ¿Por qué? Porque son como un filtro para poder mover y para poder darle un sentido a todo lo que estoy viviendo. Cuando nacemos somos como una computadora, que para que funcione, la computadora es una herramienta, pero la computadora para funcionar necesita programas. Las creencias vienen a hacer esa función de programas. Si quiero que esta computadora vaya más rápido, tengo que poner un determinado programa para que administre la memoria, eh, si quiero escribir, voy a necesitar un programa en donde me habilite una plantilla y yo puedo escribir. Si quiero hacer programas con la computadora, necesito incorporarle un lenguaje para que yo pueda, bueno, todo eso es como nuestro cerebro funciona y son programas. Las creencias vienen a cumplir esa función de programas y en función a las creencias que tengo, es cómo yo voy a interpretar lo que me está pasando, cómo voy a interpretar la vida. Y a raíz de eso, eh, cómo voy incorporando estos programas, porque no las voy eligiendo, es de una manera inconsciente, porque voy armando esos programas, como hoy lo estábamos compartiendo, es de acuerdo a lo que vivo, yo como individuo, de acuerdo a las creencias que tiene mi círculo familiar, a las creencias que fueron incorporando mis antepasados, a las creencias que hay en la sociedad, es como todo colectivo. De todo ese combo vamos armando estos programas que después van a hacer funcionar mi mente. O sea, en algún momento alguien empezó a hacer determinada acción por una condición de su vida. Esto me parece interesante porque en general siempre es por algo funcional. O sea, en ese momento a esa Exacto. persona le era funcional para su supervivencia o para lo que tenía que hacer, hacerlo de esa manera o pensar de esa Fue lo manera. mejor que pudo hacer con lo que tenía en su actualidad, en su momento. Pero el resto de las generaciones lo repitieron porque lo daban como que esto es así y así se hace. Ujú. Le funcionó a la bisabuela, entonces está probado, esto funciona, esto nos mantiene vivos. En realidad nuestra cabeza lo que busca es que sobrevivamos. Entonces la cabeza dice, ok, esto funciona, le funciona a la abuela, por ende está aprobado, le pone el sello de aprobado, se Es así. repite, no se cuestiona. Ni se cuestiona, ni se pregunta si lo podemos hacer diferente. Esto es muy interesante porque ese cuestionamiento es lo que nos va a posibilitar a nosotros poder modificar esta creencia. Ni siquiera es eliminarla, sino es modificar y cambiar con otra. Nuestra cabeza, nuestro cerebro, no puede eliminar. Lo que sí puede hacer nuestro cerebro es hacerlo diferente, mostrarle qué caminito podemos seguir ahora. Hasta este momento nosotros nos manejábamos con esta programación, con todas estas creencias. De todo esto que estoy haciendo ahora, de cómo veo la vida, de cómo me vinculo conmigo misma, de cómo me vinculo con los demás, hay algo que me empieza a molestar, hay algo que me enferma, hay algo que me enoja, hay algo que, no sé, a veces ni siquiera hay una palabra que defina cómo nos sentimos. A veces es esto, es una incomodidad y solemos hacer este gesto que lo sentimos, Y ahí pero volvemos al no cuerpo. podemos ponerle Sí, porque el palabras. cuerpo nos dice algo, pero tal vez la mente no logra identificar qué, no lo podemos poner en No lo puede palabras. intelectualizar de qué es, pero el Ujú. cuerpo nos da información.
Y ahí es en donde podemos, es el primer paso para poder modificar una creencia, porque las creencias no son malas. Como nuestro cerebro necesita automatizar las cosas para poder ahorrar energía, entonces busca estas creencias y operan en forma automática. Si hoy yo siento una incomodidad, si veo que de la forma en como yo estoy pensando y actuando no me está llevando hacia donde quiero ir o no logra que me sienta como me quiero sentir, no me da ese bienestar, no me siento realizada, siento incomodidad, me estoy enfermando, entonces ahí es empezar a cuestionarnos. Primero, aceptar lo que estoy sintiendo y preguntarme, cuando me enfermo, cuando yo termino teniendo un dolor de garganta, como el ejemplo que daba Mica hoy, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me digo? Y es muy probable que Mica, cuando salía con el pelo mojado, porque no tenía tiempo de secarse, porque había arreglado con sus amigas y se tenía que encontrar a determinada hora, entonces salió corriendo y empezar a preguntarse, ¿qué me decía mientras iba al encuentro con mis amigas? Seguro que me voy a enfermar. Salí con el pelo mojado. Ah, seguro que mañana amanezco con dolor de garganta. Entonces, Sí, y la vocecita programada, en este caso de mi mamá, que la amo, no es que le vamos a echar la culpa a mi mamá, claro, no, pero no, no es para ponernos desde ese lugar a reflexionar o a cuestionar, pero sí tenía la vocecita de mi mamá, que era, encima, más si todas estas cosas que se programaron en nosotros, las tomamos de personas referentes que para nosotros tenían una autoridad o un peso, como puede ser nuestros claro, padres o las personas que nos hayan educado, criado, que cada uno tiene su historia, ¿no? Pero en este caso para mí era mi mamá, lo que decía mi mamá para mí era, o sea, palabra es santa. mi mamá, ella sabe, ella es la adulta, entonces si ella lo dice, es verdad. Y ahora de adultos, nosotros tenemos esta oportunidad de dejar de echar culpas o de decir, bueno, esto porque es culpa de mi mamá que me lo enseñó así, sino pasar a ser responsables y decir, bueno, esto que aprendí así, Exacto. me sirve, no me sirve, me funciona, no me funciona, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me digo cuando? Me provoco dolor, termino con dolor de garganta. ¿Qué me digo cuando? Termino el día con dolor de espalda, de cuello. ¿Qué me digo cuando? Y así, con todo. Y ser totalmente honesta con la respuesta, sin juzgarte, sin criticarte. Porque esa creencia en algún momento fue funcional en la vida de tus antepasados, pero por ahí hoy no está siendo funcional para vos. Y como nuestro cerebro no elimina, no es que le pone la doble cruz y listo, no, nuestro cerebro necesita o reformular esa creencia o una nueva creencia para seguir funcionando por ese caminito. Hay muchas creencias que tal vez con que no nos limitan completamente, o sea, podemos ir logrando cosas, y tal vez lo Exacto. hacemos con muchísimo esfuerzo, como remando en dulce de leche de esto que avanzo y no avanzo, gano un poquito más de plata y la pierdo y se me va por otro lado, se me rompe la heladera, me enfermé y la tuve que pagar tal cosa. Entonces todo eso, como que hay mecanismos que uno dice, no sé, la vida, digo, ¿qué está pasando? Tal cual. Al final, tipo, vuelvo y retrocedo y estoy así a los tirones y todo me cuesta un montón. Muchas veces también es esta programación de boicotearnos inconscientemente. Obviamente nadie va a decir, ah, quiero ir por esto y después Pero me la hago voy a lo hacer contrario difícil. conscientemente, Exacto. claro. Claro, y ahí está operando todas esas creencias que las tenemos en automático. Nosotros terminamos reforzándolo con nuestras propias experiencias, como por ejemplo, tengo este Buscamos concepto que siempre, los sí, hombres, no sé, son malos, no todos sirven somos para nada, son iguales. unos inútiles y tal. Y después yo, ¿qué hago? Salgo y cuando quiero, digo y deseo encontrar una pareja, construir una relación, me pasa que empiezo a encontrar todas personas que terminan reforzando esa creencia que yo tenía Esa de creencia, son infieles, no cumplen, no sé, son inútiles, no sirven para nada, no sé, tal un cual. montón de cosas que se escuchan. eh, Terminamos haciendo la profecía autocumplida, pero en realidad es así. Total. Eh, Nuestro cuerpo hasta es coherente en eso. eh, para validar estas creencias que están operando en automático en la vida, accionamos eh, para, para que el resultado final esté validando esa creencia. Si yo creo que la plata cambia a las personas, es probable que si llego a tener plata, eh, cambie. Más allá de, por ahí puedo tener dos opciones. O evito tener la plata porque quiero resguardarme y no quiero cambiar mi forma de ser, o entra la plata y yo cambio. Hasta en O eso puede ser es, que active el mecanismo de la pierdo, o sea, empiezan fugas exacto, energéticas, se me va la plata por todos lados, por cualquier lado, con tal de, obviamente inconscientemente, sí. de no cambiar, a ver si me vuelvo. Nuestra mente se enfoca en lo que nosotros definimos que es importante. Y como Entonces, podemos llevarlo para lugares en cosas que sí queremos, que eso que sí sería como queremos. la habilidad
desearíamos incorporar y que nosotras proponemos también en nuestros espacios, ¿no? De poder Tal ir, cual. darle una dirección consciente hacia dónde quiero ir, porque si la dejo sola, tal vez se está enfocando en lo que está mal, en todos los problemas que hay, entonces lo escucho en la tele, lo veo en la realidad, lo veo en la... No veo Exacto. nada bueno, veo todo lo Qué, malo, malo, qué malo. bueno que traes esto, Miki, porque no es únicamente toda la historia pasada lo que va formando las creencias, sino también toda la info que vamos incorporando día a día. Por eso Sí, la de importancia de distintos elegir espacios. con qué personas comparto mi vida, mayoritariamente, con qué nutro mi mente, qué es lo que escucho, qué es lo que veo, qué es lo que leo, hasta lo más tonto que a veces parece, cuando decimos lo que escucho, hasta las canciones. De crear comunidad o de pertenecer, introducirme a estos círculos, es que también puedo compartir con otros, puedo escuchar y sintonizar con la historia de otro, que tal vez no es exactamente igual que la mía, o tal vez sí, porque en Exacto. general conectamos con grupos donde estamos en sincronía. Y poder esto, compartirnos, acompañarnos, tener un espacio dentro de toda esta vida que va tan rápido y la tecnología y el no estar presentes porque no hay tiempo, porque si tengo que estar haciendo esto y al mismo tiempo lo otro, darnos estos Tanto lugares, hacer y olvidamos el ser. Hacer para sí. estar, hacer para figurar, hacer para... ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el miedo? ¿Desde la exigencia? ¿Lo estoy ¿Qué haciendo? creencias? ¿Qué creencias te Sí, están rigiendo totalmente. ese hacer? eh, e invitarlos también a que conozcan el Nuestros espacio de espacios, nuestras Nancy, de Ser propuestas Facilidad. La idea sería también poder hacer propuestas tipo talleres o encuentros virtuales, pero también presenciales. especiales. Y todo va bien para este año. Pero bueno, para los que no puedan venir o sean de otros lados, también la idea es hacer círculos o encuentros o talleres virtuales donde podamos empezar a compartir y acompañarnos en todo esto, porque acá no hay ninguno iluminado, sino que Tal estamos cual, todos sí. en evolución. Nadie, Nadie es mejor que el otro, al y contrario, nadie somos tiene compañeros. la verdad. Cada uno tiene su propia verdad, cada uno tiene su paquetito de creencias. Hay creencias que son buenas, hay creencias que ya quedaron obsoletas, eh, pero todo se puede modificar. Todo tenemos el poder de crear nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la creamos a través de nuestras creencias. Y si nuestras creencias las podemos cambiar, quiere decir que podemos crear una realidad más amorosa para con nosotras mismas. Totalmente. Y ojalá que, bueno, toda esta información les resuene, y si no, tomen lo que sí y lo que no, déjenlo fluir, Que no, porque sí, también así es la vida, y tal vez hoy no me resuena algo, pero en un futuro digo, ah, mira, ahora sí me hace sentido esto que había escuchado y que en ese momento no entendí o, no sé, no me hizo sentido. Eh, exacto. nada, somos eso, somos espacios para ofrecer lo que nosotros sabemos, compartimos, nos apasiona. Así que bueno, muchísimas gracias por compartirnos toda tu información, desde tu amor, desde tu naturalidad también. Gracias, Miquita. Gracias. Gracias por ser propuesta y gracias por acompañarme también en este camino, que el camino compartido es mucho más divertido. Sí, me encanta, y me encanta. Estamos co-creando juntos. Sí, Juntas nosotras, pero juntos con todas las personas que también puedan se ver quieran sumar, y nutrir. tal cual. Vale, acá abajo en la descripción voy a dejar tu Instagram, tu página, Gracias. así te van a poder encontrar. Chau, chau, besos. Vale.